Hay una cuenta atrás en marcha ahora mismo en España que tiene en vilo a miles de familias. Y en el centro de todo, una pregunta fundamental. ¿La vivienda, que es un bien de absoluta necesidad, la tratamos como un derecho a proteger o como una mercancía más? Vamos a meternos de lleno en este debate. Y es que para muchísimas familias esto no es nada teórico, es una realidad muy concreta la de enfrentarse a un posible desahucio si el gobierno no mueve ficha antes de una fecha límite, el 31 de diciembre. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, fijaos en este dato: 56. Ese es el número de desahucios por impago de alquiler que se han producido de media cada día durante este año. 56 familias al día. Y el tiempo corre en contra, porque esa protección vital para las familias más vulnerables, lo que se conoce como el escudo social, tiene fecha de caducidad, el 31 de diciembre. Y a día de hoy el gobierno todavía no ha dicho si lo va a prorrogar o no, lo que genera una incertidumbre enorme. Vale, pero ¿qué es exactamente este escudo social? ¿Y de dónde sale? Porque entender su origen es clave para ver por qué es una medida, de momento, temporal. Pues en esencia es un paquete de medidas de emergencia que se aprobó allá por el 2020. Su objetivo es muy claro: paralizar los desahucios y también los cortes de suministros básicos, como el agua, la luz o el gas, a los hogares que están en una situación económica vulnerable. Nació como una respuesta directa a la crisis económica que provocó la pandemia en marzo de 2020 y desde el principio se planteó como algo temporal. Se ha ido prorrogando varias veces, siempre a través de negociaciones políticas, pero la moratoria actual, como decíamos, se acaba. ¿Y a quién protege exactamente? Bueno, pues los criterios son bastante específicos. Hablamos de personas que se han quedado en el paro, de autónomos a los que les han caído los ingresos más de un 40% o de familias con ingresos totales por debajo de ciertos límites. Por ejemplo, unos 1.667 euros al mes para una pareja con un hijo. Muy bien, ahora, la pregunta del millón. ¿Ha sido efectivo? Porque una cosa es la intención de la ley y otra muy distinta son los resultados reales y sobre todo sus límites. Pues el dato más potente de su éxito es este, casi 58.000. Ese es el número de desahucios que el escudo social ha conseguido frenar entre 2020 y 2024. Son muchísimas familias que gracias a esta medida no se han visto en la calle. De hecho, como dicen más de 25 organizaciones sociales en un manifiesto, la moratoria demuestra que es jurídicamente posible crear medidas para que nadie sea desahuciado si no tiene una alternativa digna. O sea que ha sentado un precedente muy importante. Pero aquí viene el gran pero. A pesar de su éxito, la realidad es que el escudo solo ha conseguido parar 1 de cada 4 desahucios. Eso significa que 3 de cada 4 han seguido adelante. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las organizaciones sociales apuntan a varias causas. Por un lado, que el texto de la ley no siempre es claro. También que a veces los jueces lo aplican de forma un poco arbitraria. Hay lagunas que dejan fuera a gente. Y luego está el problema de fondo, la tremenda falta de viviendas alternativas. Y para ilustrar esa falta de soluciones, este gráfico es demoledor. Porque aunque la ley obliga a las administraciones a dar una alternativa de vivienda, en la práctica solo se ofrece un alojamiento temporal en un 2% de los casos y una vivienda social en apenas un 3%. Las cifras hablan por sí solas. Al final, todo esto nos lleva a un choque de trenes, a un debate que va mucho más allá de una simple ley. Nos lleva a dos visiones del mundo completamente opuestas sobre lo que significa la vivienda. Y aquí lo vemos perfectamente. Por un lado, organizaciones sociales y sindicatos que defienden que la vivienda es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene que protegerlo. Y por otro, la patronal de los propietarios, ASVAL, que lanza una advertencia sobre el peligro de alargar estas medidas porque, según ellos, paraliza el funcionamiento del mercado. Y claro, este debate no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde los alquileres están por las nubes. Han subido casi un 10% en un año, 4 veces más rápido que la inflación. Una presión económica brutal para los inquilinos. El resultado de esa presión es este dato, que es tremendo, el 45%. Casi la mitad de las familias que viven de alquiler en España están en riesgo de pobreza. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea. Así que, con esa fecha límite cada vez más cerca, la decisión que se tome es crucial. Estamos literalmente en una encrucijada que va a definir el futuro de la protección a la vivienda en este país. Y lo que está en juego no es poca cosa. Si la moratoria simplemente desaparece, organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca avisan de que los desahucios de familias vulnerables podrían, y cito textualmente, automáticamente doblarse o triplicarse. Por eso, los movimientos sociales han puesto sobre la mesa una hoja de ruta muy clara. Piden 4 cosas. Primero, que la moratoria deje de ser un parche y se convierta en una medida permanente.
Segundo, que se amplíe para proteger a todos los hogares vulnerables. Tercero, que se garanticen de verdad alternativas de vivienda. Y cuarto, que se prorroguen de forma urgente los contratos de alquiler a punto de expirar. Y para que esto no suene a algo abstracto, ponen el ejemplo de Mari Carmen, una vecina de 87 años a la que quieren desahuciar después de que un fondo buitre comprara su edificio. Como tiene un contrato de renta antigua, el escudo social actual no la protege. Su caso muestra una de esas grietas del sistema. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio, a la cuestión de fondo que lo mueve todo y que, en última instancia, definirá cómo queremos organizarnos como sociedad. Cuando hablamos de una necesidad tan básica como tener un techo, ¿dónde termina la lógica del mercado y dónde empieza la protección del derecho? Esa es la gran pregunta. Y mientras esa pregunta sigue en el aire, hay una coalición enorme de la sociedad civil, sindicatos, grupos de derechos humanos, asociaciones de todo tipo, que está exigiendo una respuesta. Y la exige ya.